Después de que un enorme asteroide causara la extinción de los dinosaurios no aviares, los mamíferos se hicieron cargo de la Tierra y bajo su dominio nuevamente comenzó a crecer rápidamente sin las limitaciones de tamaño impuestas por sus anteriores gobernantes. Esta tendencia hacia un crecimiento mayor continuó durante millones de años, alcanzando su punto máximo hace unos 34 millones de años, cuando un mamífero titánico emergió en Eurasia. Un rinoceronte sin cuernos conocido como Paraceratherium. Este mamífero fue considerado como el más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra, y desde entonces, ningún mamífero terrestre ha igualado su tamaño. Sin embargo, en el siglo XIX, se descubrió en India un elefante prehistórico tan colosal que revolucionó nuestra comprensión de los mamíferos. Este elefante era el Oxydontopithecus, que pertenecía a un género previamente existente, Paleoloxodon, un grupo de elefantes que se cree que evolucionó en África hace aproximadamente 4 millones de años. La especie más antigua de Paleoloxodon era el rey, que también era un gigante, con ejemplares que pesaban más de 12 toneladas, superando a cualquier especie de elefante viva en la actualidad. Las cosas se volvieron aún más sorprendentes, ya que hace entre 600.000 y 800.000 años, una población de Paleoloxodon rey migró de África a Eurasia, donde se diversificó en dos nuevas especies. Una de ellas fue el Anticus, un elefante aún más grande que pesaba más de 15 toneladas y era más alto que casi todos los terópodos que habían existido. Muchas de estas especies se dispersaron a islas por toda Europa, donde sus descendientes se convirtieron en los elefantes más pequeños conocidos. Sin embargo, incluso este elefante no se comparaba con la segunda especie que surgió de rey Paleoloxodon paticus. El fósil más antiguo de este titán se remonta a hace más de 700.000 años. A mediados del período Pleistoceno, los paleontólogos se sorprendieron al descubrir el gran tamaño de sus fósiles, especialmente un fémur que era aún más grande que el de un triceratops. Basándose solo en este hueso y en el húmero, estimaron que este individuo alcanzaba los 4.35 metros. Años después, asombrosamente se encontró un fémur aún más enorme, aproximadamente un 20% más grande que el anterior. Esta vez, los paleontólogos estimaron que el Paticus medía entre 5.2 metros de altura, superando a la mayoría de las jirafas, y pesaba 22 toneladas. Lo que lo hacía más pesado no solo que el Spinosaurus, Giganotosaurus o T-Rex, sino que también todos los dinosaurios no saurópodos que habían existido. Este tamaño extraordinario planteaba la pregunta de qué tan grandes podían alcanzar a ser los mamíferos terrestres. Muchos paleontólogos se mostraron escépticos ante esta estimación, ya que los restos encontrados estaban fragmentados y creían que 22 toneladas podría ser una exageración del tamaño real. Este problema de fragmentación también afectaba al Paraceratherium y otros posibles contendientes al título de mamífero terrestre más grande, lo que generó muchos debates. Sin embargo, a principios de 2023, un estudio reveló un espécimen más completo conocido simplemente como CF Paleoloxodon pneumoniaos, que se estimó pesaba entre 18 y 19 toneladas. El estudio también incluyó al Paraceratherium, al que se le asignó un peso de 17 toneladas, lo que llevó a un mayor consenso de que el Paticus es realmente el mamífero terrestre más grande conocido por la ciencia. Con este peso, el Paticus seguía siendo 300 veces más pesado que un humano promedio y 3 veces más pesado que el elefante africano promedio, el animal terrestre más grande en la actualidad. Se cree que los Paticus pudieron haber crecido aún más allá de la estimación máxima de 22 toneladas. Esto se basa en la variabilidad de tamaños de los elefantes modernos, como el elefante de monte más grande registrado, que pesaba alrededor de 11 toneladas, aproximadamente el doble de un individuo normal. Lamentablemente, ejemplares excepcionales como este son raros, lo que significa que es poco probable que se encuentre un Paticus gigante en el corto plazo. El Paticus no solo era impresionante en tamaño, sino que también era robusto en su construcción. Su cráneo era excepcionalmente denso y resistente, con una forma única, un rasgo común en las especies de Loxodon. Este cráneo poseía una gran cresta en su parte superior que anclaba los músculos que sostenían su enorme cabeza, lo cual era crucial para maniobrarla y usar sus colmillos, que se asemejaban a los de la especie Anticus. Se cree que sus colmillos eran proporcionalmente largos para su tamaño,
lo que podría haberlo convertido en el mamífero con los colmillos más largos conocidos. Gracias a su diseño craneal, no tenía problemas para manejar sus enormes armas, lo que le permitía mover la cabeza hacia el suelo sin perder el equilibrio, una característica vital ya que se cree que el paticus era herbívoro. Como lo muestran sus dientes. Podía consumir más de 150.000 calorías al día, lo suficiente para alimentar a más de 60 personas, y pasaba gran parte del día pastando, lo que lo hacía vulnerable a depredadores. Sin embargo, gracias a su gran tamaño y piel gruesa, los adultos habrían sido inmunes a casi todos los depredadores de su entorno, incluidos felinos, cocodrilos y lobos. Solo existía una posible amenaza real para este gigante. La coexistencia de humanos y paticus ha sido confirmada en varios yacimientos, donde se han encontrado restos de ambos. Esto ha llevado a la especulación sobre cómo estos mamíferos interactuaron con humanos primitivos, ya que las evidencias muestran que otras especies de Paleoloxodon, como el Anticus y el Mani, fueron cazados por humanos. Los fósiles indican que se expandieron por una amplia área, encontrándose restos en países como Malasia, Myanmar, Laos, Vietnam y el sur de China. Aunque algunos paleontólogos creen que ciertos restos en China pertenecen a otra especie de Paleoloxodon. El paticus se extinguió hace entre 40.000 y 50.000 años, posiblemente debido al enfriamiento climático, lo que provocó la pérdida de su hábitat natural y una disminución en su alimento principal. A pesar de esta pérdida de hábitat, algunos paleontólogos piensan que los humanos pudieron haber contribuido a su desaparición. La posibilidad de encontrar más evidencias que confirmen o amplíen nuestra comprensión del paticus no solo despierta el interés de paleontólogos, sino también de la sociedad en general, que mira hacia el pasado para entender mejor su propio lugar en el mundo. Este coloso no solo representaba la grandeza de los mamíferos terrestres, sino que también simbolizaba un mundo lleno de maravillas y desafíos. Su existencia nos recuerda que la naturaleza es capaz de crear formas de vida impresionantes, adaptadas a su entorno y a la vez, vulnerables a las fuerzas del cambio. La fascinación por este elefante prehistórico sigue viva, inspirando a científicos y entusiastas de la paleontología a seguir explorando el pasado en busca de nuevas revelaciones. En cada fósil desenterrado, en cada descubrimiento, nos invita a asombrarnos ante la grandeza de la vida y a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de preservar la biodiversidad que aún habita en nuestro planeta.